Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Hebreos, hermanos, capítulo 11, verso 23. Si está batallando para encontrarlo, pues es casi de los últimos libros. Váyase hasta Apocalipsis, ahí regresa un poquito y ahí lo va a encontrar después de las epístolas de Pedro, Juan, Judas, Santiago. Ahí está Hebreos. ¿Lo tenemos? Hebreos 11:23, leemos la palabra y dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este gran privilegio que tenemos de estar hoy aquí. Sabemos que a lo mejor desde el punto de vista de nosotros había cosas que hacer hoy. Claro, todos tenemos cosas que hacer todos los días. Y la verdad, a mí como pastor, Señor, me agrada mucho. Y yo sé que a ti también, Señor, cuando nosotros entendemos que el día del Señor, todo lo demás puede esperar. Que aunque tengamos cosas que hacer, tenemos que estar en tu casa, porque es una bendición, Señor. Y estamos alegres que nos permitas estar hoy aquí, para darte gracias, para oír tu palabra, para adorarte, para compartir nuestra fe unos con otros, y para seguir, Señor, creciendo en la fe. Amén. Amén, hermanos, ¿pueden sentarse? Nuestro tema del día de hoy, hermanos, se titula Grandes hazañas de la fe. Grandes hazañas de la fe. La semana pasada tuvimos una pausa breve para hablar de la resurrección, pero si Dios permite, hoy, hermanos, vamos a terminar ya este capítulo 11, ya este es el tercer sermón del capítulo 11 de Hebreos, y con la ayuda del Señor vamos a terminarlo hoy. Hemos estado hablando de personas de fe, desde el verso 1 en adelante, y hoy, hermano, hablaremos de un grupo de gente que lograron grandes hazañas por su fe, por eso lo titulamos Grandes hazañas de la fe. Una hazaña es un logro asombroso que conlleva gran esfuerzo y valor. Por lo general, a los que logran una hazaña se les llama héroes o se les llama valientes. ¿Okay? El día de hoy vamos a hablar de personas valientes que tomaron decisiones en sus vidas para los cuales se necesitaba mucho valor, pero vamos a aclarar que esta gente no es que Dios les dio fe porque ellos eran valientes, sino que Dios les dio el valor porque ellos eran personas de fe. Vamos a hablar de varios, pero hay uno, hermanos, que ocupa el mayor espacio en estos pasajes, porque vamos a ir desde el verso 23 hasta el 40. Y hay uno que nos va a ocupar más tiempo, y ese es Moisés. Moisés no es cualquier persona para los hebreos. Ya dijimos en un tema pasado, en la fe de los patriarcas, que
cuando el autor les habla a los hebreos de Abraham, no les está hablando de cualquier persona, les está hablando del primer hebreo del cual han descendido todos los hebreos. Pero ahora les va a hablar de Moisés, y Moisés, al igual que Abraham, también no es cualquier persona para los hebreos. Moisés, para los hebreos, es alguien que está íntimamente ligado con todo lo que tiene que ver con la religión judía, con la religión que ellos practican. Es el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y que una vez que los lleva al monte Sinaí, este hombre recibe los mandamientos de Dios para el pueblo. Entonces, este va a ser el primer personaje del que vamos a hablar, pero antes de que comencemos a hablar de él directamente, primero vamos a hablar de la fe de los padres de Moisés. Ese es nuestro primer encabezado, la fe de los padres de Moisés. Vamos a volver a leer el verso 23, hermanos. Hebreos 11:23. Escuche, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Según Éxodo 20, Amram y Jocabed son los padres de Moisés. Usted lo puede ver en su casa, Éxodo 20. Y aquí el autor dice que fue por la fe de estos padres que tuvieron el valor de esconder a Moisés cuando él nació y no temieron al decreto del rey. Los que hemos leído la Biblia y conocemos esta historia, sabemos el contexto del que está hablando el autor de Hebreos. El autor de Hebreos está hablando de que cuando nació Moisés, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y dice la Biblia, hermanos, que los hebreos se comenzaron a multiplicar de tal manera, comenzaron a tener muchos hijos, y entonces el faraón tuvo miedo a los hebreos. Y para evitar que se siguieran multiplicando y en una posible guerra futura, estos hebreos se unieran a un enemigo de Egipto, el faraón mandó entonces este decreto de matar a todos los bebés varones recién nacidos. Y es para ese momento que nace Moisés. Moisés nace en un momento muy difícil, porque precisamente cuando él nace hay un decreto de muerte sobre él, mandado por el hombre más poderoso del mundo. No era fácil. Dice el pasaje que los padres no temieron al decreto de este rey. ¿Sabe por qué? Porque estos padres eran personas de fe y temían más a Dios que a los hombres. Por eso es que se portaron valientemente. ¿Ok? Como cristianos, hermanos, nosotros debemos saber que cuando un decreto del gobierno entra en conflicto con un mandamiento de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios hasta sus últimas consecuencias. Al menos esa debería de ser nuestra fe y ese debería de ser nuestro valor, porque estamos hablando de gente que actuaron valientemente en la fe. Dice que solamente lo pudieron esconder por 3 meses, no lo podían esconder toda la vida. Dice una leyenda que no está en la Biblia, pero es una leyenda al fin, que cuando algunos niños hebreos estaban escondidos y era difícil encontrarlos, se les ocurrió una idea a los egipcios y llevaban mujeres egipcias con bebés recién nacidos a las casas de los hebreos y pellizcaban a sus bebés levemente, a los bebés egipcios, para que lloraran, porque se cree que cuando un bebé llora, otros bebés que empiezan a oír que ese bebé llora también comienzan a llorar. Y esa era una forma entonces en que los descubrían escondidos. Entonces no tenían mucho tiempo realmente para tener escondido a Moisés. Dice que lo tuvieron solamente por 3 meses. Cuando ya fue imposible mantenerlo escondido, nosotros que conocemos la historia sabemos que Moisés fue puesto en una barquilla y fue colocado en el río.
y fue allí donde lo encontró la hija del faraón. Y todo esto obró para bien, porque a final de cuentas, aunque Moisés nace en un tiempo de gran persecución, esa persecución bajo la cual él nace, Dios la usa para el bien de Moisés. Porque de otra forma, si Moisés no hubiera nacido en tiempo de persecución, hubiera sido pues un hebreo más. Pero ahora que nace en tiempo de persecución y Dios obra todo esto para que la hija del faraón lo saque del río, de las aguas, y por eso le ponen Moshe, Moisés, que significa sacado de las aguas, eso obró para que ahora este hombre no sea un hebreo más, sino que ahora sea un hebreo hijo de la hija del faraón. Y eso lo pone a él en una esfera de poder e influencia, a la cual, por cierto, él renuncia por agradar a Cristo. ¿Okay? Pero vemos, hermanos, cómo todo obró para bien al final en la vida de Moisés. Y todo comenzó porque sus padres eran personas de fe. Al final Dios hizo que la hija de Faraón entregara a Moisés a Jocabed, que era su madre biológica, para que lo criara. Esto provocó entonces, ya lo vamos a ver más adelante, que Moisés en sí tuviera dos mamás, una biológica y una adoptiva. ¿Ok? Pero lo que vamos entonces, hermanos, a alabar, si usted quiere, aquí en esta parte es la fe de sus padres, la fe de los padres de Moisés. Pero ahora vamos a ver la fe de Moisés. Ese es nuestro encabezado que sigue. La fe de Moisés, ahora ya es él como persona. Vamos a leer del verso 24 al 29. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora ya vamos a ver a Moisés, ya vimos la fe de sus padres, pero ahora Moisés, hermanos, dice lo primero, que por la fe ya grande, ya cuando Moisés es un adulto, dice que rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Porque ya dijimos que tenía dos madres, una biológica, otra adoptiva. Y estas mujeres, hermano, eran muy, muy diferentes. Una era pobre, la otra era extremadamente rica. Una era una esclava oprimida, y la otra era ama y señora en Egipto. Pero una era cristiana y la otra era pagana. Cuando llegó el momento de escoger entre una de estas dos mujeres, Moisés, por su fe, eligió a la mujer cristiana, a la mujer pobre, a la mujer esclava como madre, y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, porque eligió basado en su fe, no eligió basado en sus gustos personales. Si hubiera sido que hubiera elegido basado en sus gustos personales, pues obviamente hubiera elegido a la hija del faraón, porque como hijo de la hija de faraón tenía grandes privilegios. Fue altamente educado, tenía un futuro prometedor como egipcio, lleno de riquezas y lleno de poder. Sin embargo, al crecer por su fe en Dios y por la lealtad a su pueblo, renunció a todo eso al renunciar al ser hijo de la hija de Faraón. Es decir, automáticamente al decir, yo rehúso ser hijo de la hija de Faraón, estaba renunciando a todo eso. Poder, riqueza, influencia, comodidades, etc. Convirtiéndose así Moisés, como nosotros ya sabemos, en una figura de Cristo en varios sentidos. Porque Cristo renunció también a una posición
que él tenía, se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo se hizo obediente a su padre, convirtiéndose así en un pastor, el buen pastor, Cristo el buen pastor. Estando, hermano, entronado en gloria, se despojó de todo eso para ser un pastor que guía a su pueblo, a nosotros. Y eso es exactamente lo que hizo Moisés. Rehusando a toda esa riqueza, a todo ese poder, a toda esa gloria, llegó a convertirse en un pastor que iba a pastorear al pueblo de Israel por el desierto por 40 años, sacándolos de la esclavitud y intentando llevarlos a la tierra prometida. Digo intentándolo porque ustedes bien saben que él no llegó, ni la generación que salió con él no llegaron, a causa de la rebeldía. ¿Qué escogió en lugar de eso? Bueno, en lugar de todo eso que era bueno, escogió el sufrimiento antes que los deleites del pecado. Váyame siguiendo ahí en el pasaje, ahí voy avanzando poco a poco. Escogió, dice, mejor ser maltratado junto con los demás hebreos, porque en una oportunidad él salió a ver lo que estaban haciendo, las grandes construcciones que se estaban haciendo, y cuando él ve a un egipcio maltratando a un hebreo, Moisés mató a este egipcio y entonces, por eso dice el autor de Hebreos, prefirió mejor ser maltratado juntamente con los hebreos que gozar de los deleites temporales del pecado, porque como egipcio tenía muchos deleites muy prometedores. Moisés pudo haber tenido las mujeres que él quisiera. Moisés tenía acceso a las comidas y las bebidas más exóticas del mundo. Podía tener las mejores ropas, armas, ganados, criados, casas, caballos. Todo eso, hermano, piénselo bien. O sea, cuando Moisés elige y le toca elegir a renunciar a todo eso y mejor ser maltratado junto con los hebreos, habla de una gran fe. Cualquiera lo llamaría tonto. Uy, qué tonto. Los incrédulos especialmente creen que nosotros los cristianos somos tontos porque muchas veces, pudiendo estar disfrutando de los deleites del pecado, elegimos estar en la iglesia. Pero lo importante que tenemos que tener cuidado aquí es que el autor dice que esos deleites a los que renuncia Moisés eran deleites temporales. Y eso es lo que Moisés tenía en mente. Renunciando a lo temporal, poniendo su mirada, dice, en lo invisible, es decir, en lo que no veía, porque veía de alguna forma ya el galardón que el Señor le podía dar. Para el autor de Hebreos ve todas las ventajas de ser egipcio como cosas paganas, como cosas temporales, como cosas que pueden dar deleite, pero que ese deleite es temporal y que al final los deleites temporales del pecado o los placeres que el mundo nos pueda ofrecer a nosotros siempre acabarán siéndonos cobrados con intereses. Porque el mundo pues no nos puede ofrecer nada bueno. En el mundo lo que tenemos es aflicción. Prefirió entonces, hermanos, ser tratado como esclavo. Y todo esto, dice el autor, hermanos, que Moisés lo hizo por Cristo. Dice, prefirió todo esto y todos estos vituperios por Cristo. Por Cristo, pero si Cristo no ha nacido todavía. Cristo nace 1500 años después de Moisés. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el autor de Hebreos ve a toda esta gente, hermanos, desde Abel, que fue el primer hombre de fe que citamos, hasta Moisés, a donde va ahorita, como cristianos. ¿Por qué cristianos? Bueno, porque eran personas que esperaban en la promesa de Dios. Y eso lo vamos a ver en el verso 39 y 40 cuando lleguemos ahí. Esperaban en las promesas de Dios. Y la promesa más grande que Dios había hecho en Génesis 3:15 era que un día iba a enviar a un Salvador. Y esa es la fe que todas estas personas tienen. Todas estas personas eran realmente cristianos. Esa es una realidad. Porque tenían puesta, dice, la mirada en el galardón. Bueno, y cuando pasó lo que sucedió, que Moisés tuvo que dejar Egipto, el autor de Hebreos nos dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Un pobre pastor, un hombre, hermano, humilde como Moisés, que en aquellos 40 años que estuvo en el desierto, de hecho hasta él dijo que había llegado a ser hasta un poco lento para hablar. Hay personas que dicen que posiblemente se debió a todo ese tiempo de soledad, de introspección, en donde Dios también lo estaba preparando, Dios lo iba a llamar.
Pero este hombre, hermano, derrotó no a un faraón, este hombre derrotó a 2 faraones. Uno, cuando huyó de Egipto al matar al egipcio y que el faraón no lo pudo matar, Dios lo protegió, Dios lo guardó para que huyera a Madián. En esa ocasión Moisés salió solo, salió huyendo, pero 40 años después Moisés regresa a Egipto y derrota a otro faraón. Pues sabemos cómo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, con el poder de Dios que hizo descender todas sus plagas sobre Egipto, demostrándole a los egipcios que tenían un montón de dioses, que el único Dios verdadero era el que Moisés les estaba proclamando. Así que lo vemos salir entonces a Moisés 2 veces de Egipto, la primera solo, pero 40 años después, con aproximadamente 1,5 millones, 2 millones de israelitas siguiéndolos, que son declarados libres después de 400 años de esclavitud. Lo cual suena fácil, pero no es fácil. No era un año de esclavitud. No había sido una década de esclavitud, habían sido 400 años. Ellos ya no conocían otra vida que no fuera la esclavitud. No tenían otro entendimiento de haber dicho, nos acordamos cuando fuimos libres. Ya no había una generación viva que se acordara de lo que era haber estado libres en algún momento. Y por la fe, dice Moisés, celebró la Pascua. Porque usted se recordará que la última plaga consistió en la muerte de los primogénitos egipcios. El Señor mandó un ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos egipcios, pero les dio una instrucción a los hebreos. Les dijo, maten un cordero, pinten las puertas con sangre, los dinteles de la casa, y cuando venga el heridor, al ver esas marcas de sangre, los pasará por alto esas casas. Eso es lo que significa Pascua, pasar por alto, pesaj, pasar por alto. Y eso es fe también. ¿Por qué? Porque había que creer eso. No es algo que ya ha sucedido y que Moisés dice, es algo que ya Dios hizo antes, entonces lo puede hacer de nuevo. Es algo que no ha sucedido nunca. De que por la sangre que está en unas puertas, el Señor iba a pasar por alto a todos los hebreos. Ahora, no era en sí la sangre la que tenía el poder. Aquí dice que era la fe. Fue la fe en obedecer al Señor, en seguir todas las instrucciones sobre la Pascua, sobre la muerte de ese cordero, sobre untar las puertas con sangre. Toda esa obediencia vino porque ellos tenían fe, y fue esa obediencia la que Dios honró y le salvó la vida a las familias de los hebreos. No es en sí la sangre, la sustancia, la que tuvo el poder de llegar ahí, y el ángel de la muerte cuando estaba cruzando ahí dijo, es por esta sangre literalmente que yo no puedo entrar, sino que fue por la fe de ellos de obedecer al Señor, del cual esa sangre era pues solo un símbolo. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Ve cómo el autor lleva un cierto orden sobre la vida de Moisés, cómo le tocó huir en su momento, ¿verdad? Porque primero dice que no temiendo la ira del rey huyó en su momento, eligiendo ser maltratado mejor con los hebreos que disfrutar de todos los privilegios de ser egipcio, pero luego avanza y luego ya nos comienza a hablar de Moisés en esta etapa ya de la segunda salida de Moisés de Egipto, cuando Moisés celebra la Pascua, cuando Moisés inicia la marcha de salir y de cruzar el Mar Rojo. El Mar Rojo se abrió por la fe solamente a los israelitas, pero a los egipcios, dice que los ahogó, muriendo todos ahogados en el mar. La fe nos puede volver muy valientes. El Señor nos puede dar mucho valor por medio de nuestra fe, porque imagínense, comenzar a cruzar hacia los abismos de este mar no era apto para corazones débiles. Se tenía que tener un carácter fuerte, formado por el Señor. ¿Ok? Ahora, aquí termina ya el relato de Moisés. Moisés ha hecho todas estas hazañas, todas estas proezas de las plagas, de celebrar la Pascua, de cruzar el Mar Rojo, y ahí el autor cambia un poco de escenario y entonces avanza de Moisés, avanza 40 años. Hay 40 años que aquí el autor de Hebreos se salta y retoma y nos comienza a hablar entonces de varios otros guerreros de la fe que lograron grandes hazañas. Ese es nuestro encabezado que sigue, grandes guerreros de la fe. Hebreos 11:30 al 34.
Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearle 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice el autor. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hasta ahí en el verso 34 vamos a parar. El autor ya nos habló de Moisés, esquipea 40 años del desierto, se lo salta 40 años en el desierto y nos lleva a aquella escena de la conquista. Aquí lo que hace el autor es hacer un recorrido rápido sobre la vida de varias personas que lograron grandes hazañas. No están en un orden especial o cronológico, todas estas personas que se mencionan aquí, pero el autor las enlaza con un pensamiento a todas tienen algo en común. Y lo que tienen en común todas estas personas es que a diferencia de todas las personas que hemos mencionado, desde Moisés hacia atrás hasta Abel, toda esta gente de Moisés hacia atrás hasta Abel es gente de antes de la conquista de la tierra prometida. Pero aquí el autor se ubica ya en personas de la conquista en adelante, de la conquista de la tierra prometida. Y dice que por la fe fue que cayeron los muros de Jericó. En este caso, si queremos destacar a una persona o a un personaje de esta gran hazaña, fue Josué, el sucesor de Moisés. Josué, hermanos, era un joven comparado con Moisés. Moisés ya era un hombre de avanzada edad y Josué era muy joven. El Señor le asignó la tarea de ser sucesor de Moisés y era un trabajo que a Josué le causó muchísimo miedo. Él estaba aterrado con esta tarea que el Señor le había designado, hablando humanamente. Él tenía muchísimo miedo. No era fácil llenar los zapatos de Moisés, o en este caso las sandalias de Moisés. Porque Moisés, hermano, había sido un hombre tan poderosamente usado por Dios, hermano, en todo ese proceso de liberación de las plagas y todo lo que Moisés había logrado, hermanos, con la ayuda del Señor. Así que Josué, hermanos, en el momento en que sucede a Moisés, es un hombre, simplemente es un soldado muy dotado para la guerra, un gran guerrero, pero no pasa de allí. Necesitaba ser formado con un carácter para liderar ahora al pueblo de Moisés. Él no estaba acostumbrado a liderar, él siempre había estado bajo las órdenes de lo que Moisés decía, pero ahora le tocaba a él tomar decisiones. Así que Dios habla con él y Dios le dice a Josué: tranquilo, mira, hagamos algo. Estate atento a mi palabra, estate atento a mis mandamientos, no te apartes de mi palabra, sigue mis instrucciones y ¿sabes qué? De la misma manera que yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Así que tranquilo, porque no te preocupes qué tan grande es la figura de Moisés. No fue él en realidad el que hizo las cosas, fui yo el que las hice. Y para demostrárselo, el Señor abre un río, el río Jordán, para que pasen en seco. Y dice Josué: bueno, así sí, vamos. Si abriste el mar para Moisés y ahora estás abriendo el río para conmigo, pues así sí puedo, así que no. Es que en el Señor todos podemos, porque el Señor está con nosotros, hermanos, y no estamos solos. Podemos pasar momentos muy difíciles en nuestra vida, pero por medio de nuestra fe, hermanos, se pueden lograr grandes hazañas. El primer objetivo en la vida de Josué es conquistar una ciudad poderosa, hermano. Dicen los estudiosos en la historia que las murallas de Jericó eran tan masivamente anchas que carros de guerra podían literalmente caminar o correr por sobre las murallas. La tarea, hermano, humanamente hablando, era increíble, si usted quiere, increíble humanamente hablando. Parecía imposible. Este grupo de esclavos, ex esclavos, mejor dicho, que
venían de andar vagando 40 años por el desierto, como que no sonaban muy inteligentes. Porque según eruditos, ese viaje no debió de haber durado más que algunas semanas. Y ahora llegan, hermano, a una ciudad poderosa con el propósito de conquistarla, pero es que no iban a pelear a la manera de ellos. Iban a pelear a la manera del Señor. Y el Señor les dice, no, tranquilos, miren, no saquen ni espadas ni nada. Lo que quiero que hagan es lo siguiente. Lo que quiero que hagan es que se pongan a darle vueltas a la ciudad. Eso es lo que quiero que hagan. Lleven el arca del pacto dándole vueltas a la ciudad y toquen la trompeta mientras están avanzando. Esa nunca se había conquistado una ciudad así. Jamás. Eso no había un precedente de que antes se haya derrotado a una ciudad y derribado las murallas de una ciudad dándole vueltas a las murallas. No, los antecedentes de guerra decían que para conquistar una ciudad amurallada con grandes y pesadas puertas se usaban máquinas de guerra, catapultas para lanzarles pesadas piedras y poder ir devastando un poco a poco las murallas, lanzarles flechas con fuego a las puertas de madera para que las puertas se incendiaran, usar grandes arietes que eran una especie de palos. No sé si ha visto en algunas películas de la Edad Media cuando agarran un palo entre unos 50 a 100 hombres y comienzan a azotar una puerta pesada de madera. Eso es un ariete, ¿verdad? Usaban todo ese tipo de máquinas de guerra para poder destruir una muralla, una ciudad. Construían torres, sitiaban una ciudad y construían torres, y desde ahí comenzaban a lanzarles flechas y lanzas, y bueno, era una guerra encarnizada tomar una ciudad. Y el Señor les dice, no hagan nada de eso, no preparen ni torres, ni arietes, ni catapultas. Lo único que yo quiero es que le den vueltas a la ciudad. Y eso parecía tonto, seamos honestos. Se imagina a la gente de Jericó riéndose de ellos. Mira, estos anduvieron 40 años en el desierto dando vueltas y aquí siguen dando vueltas ahora. No se cansaron de dar vueltas. Pero ya se imagina, hermano, cuando se cayeron las murallas y esta gente de Jericó pasa de la burla al terror. Porque es por la fe de estas personas que caen las murallas y no por las estrategias militares de Josué. Así que imagínese a esas personas ahí, hermano, riéndose, burlándose, y de repente, ¡boom!, se cae todo. Y hay gente que hasta han dicho, analizando este pasaje, que quizás las murallas hasta se hundieron para que ellos pudieran entrar. Aunque eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero hay gente que comenta algo así. Y esa fue la fe de estas personas, hermano, que conquistaron una ciudad. Y estamos hablando, si usted quiere, de Josué, en realidad, que era el que estaba al frente de todo esto. Luego el autor nos habla de la fe de Rahab, después de hablarnos de este gran hombre Josué. Nos habla de Rahab, y es la segunda mujer mencionada en Hebreos 11. Solamente hay 2 mujeres mencionadas por nombre en Hebreos 11. La primera es Sara, ya la vimos, la esposa de Abraham, y la segunda es esta mujer Rahab. Y dice que esta mujer también era una mujer de fe, era una mujer que se dedicaba a la mala vida. El autor dice que era una ramera, pero se arrepintió de su pecado, llegó a ser una hija de Dios y llegó a ser una nueva criatura. Y esta mujer gentil en este pasaje es un ejemplo de gran fe, porque resulta que esta mujer gentil tuvo más fe que los israelitas que perecieron en el desierto. Porque los israelitas que perecieron en el desierto vieron por 40 años los milagros, y ella no estuvo ahí viendo todos esos milagros. Ella solamente lo oyó que esta gente andaba en el desierto y que Dios estaba con ellos y que Dios había hecho grandes proezas por ellos, y a raíz de eso ella creyó en Dios, llegando a ser así entonces una hija de Dios, más que los que étnicamente eran israelitas, pero que eran hijos del diablo en realidad, porque murieron sin creer en Dios. Y esta mujer entonces toma gran importancia en la Biblia, porque ya no solamente el autor de Hebreos la menciona, sino que también Mateo 1:5 la menciona como parte de la línea genealógica de Cristo. Y Santiago la menciona como una persona que su fe no fue falsa, que su fe fue verdadera, porque resulta que por su fe mostró sus buenas obras. ¿En qué consistió la fe de Rahab? La fe de Rahab consistió en que humanamente era imposible tomar Jericó. O sea, humanamente era imposible. No debieron de haber tomado Jericó humanamente. La fe de Rahab consistió en creer que iban a tomar Jericó.
Ella dijo, no, ellos lo van a tomar. Todo el mundo en Jericó decía, no, no nos pueden tomar. Y Rahab dijo, sí, nos van a tomar. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y yo creo en ese Dios. Y esa mujer se convierte y en el proceso de conversión salva a toda su familia. Toda su familia se salva literalmente en el momento de la invasión, de la conquista, porque le dan instrucciones a los espías. Pon todo lo que amas, tu familia, tus cosas en tu casa y no se le hará daño. Y luego salta el autor y nos comienza a hablar rapidito, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, en ese orden los pone él, no los pone tampoco en un orden cronológico. Todos tienen un aspecto común, todos son gobernantes en algún sentido. No todos son igual de sobresalientes, porque por ejemplo si comparamos a Barak con David, obviamente Barak es el menos conocido de los 6 y David es el más conocido de los 6. Los 6 tienen defectos, pero lo que está elogiando en este caso es el autor, la fe de ellos. Porque todos tenemos defectos aquí, ¿verdad? Todos tenemos defectos. ¿Se imagina que el Señor nos pusiera de condición para ser salvos no tener defectos? ¿Quién se salvaría? Nadie. Todos nos perdemos. Y entonces cuando llegamos a los héroes de la fe y vemos que cuando leemos sus biografías en los jueces o en Samuel o en Reyes y vemos que tenían defectos, decimos, uy, pero tenían defectos. Claro, así como tú y como yo. Pero ¿qué es lo que está elogiando el autor? Es la fe de ellos. Los 4 primeros son jueces. Ya usted sabe el periodo en el que estos viven. Estos viven en un periodo después de la conquista y que Israel se asienta, los hebreos se asientan en Canaán y entonces desobedecen todos los mandamientos que Dios les ha dado, casándose con mujeres incrédulas, adorando a los dioses de los cananeos, haciendo lo que Dios les había dicho que no hagan. Y por eso Dios los entrega entonces en sus enemigos. Y hay un periodo ahí de siglos que los hebreos, los israelitas, sí están en la tierra prometida, pero no la están pasando bien. Están oprimidos todo el tiempo. Vienen los filisteos, vienen los amalecitas, vienen los madianitas, constantemente los están invadiendo para saquearlos, para oprimirlos. Y los israelitas no tienen capacidad de defenderse, sino hasta que claman a Dios en ese proceso de estar oprimidos por un tiempo, por un pueblo X. Y entonces Dios se apiada de ellos y les levanta un juez, un poderoso guerrero, que en este caso esos jueces no son como los de las cortes de ahora, ¿no? Con su toga negra y su mazo en la mano, no. Jueces aquí se refiere a guerreros, a militares, a líderes para hacer guerra. Y los primeros 4 son esas personas, son personas, Gedeón, Barak, Sansón y Jefté, que están en ese periodo en donde constantemente son oprimidos y de repente Dios los levantó a ellos para que trajeran libertad al pueblo en algún sentido por una temporada, porque nada más eran avivamientos temporales también. Ya después moría el juez y el pueblo volvía a hacer lo mismo, volvía a hacer lo malo, y ya usted sabe la historia. ¿Para qué sigo? Ok, veamos brevemente un poquito a cada uno de estos. Gedeón, un hombre nada valiente. Algunos dicen que era un cobarde. En Jueces 6:11 lo que lo encontramos es escondiendo las cosas porque vienen los madianitas. Y el Señor lo llama. Y le da un ejército grande, 30,000 hombres. Pero Dios dice, no, son muchos. El que tenga miedo, regrésese. Y 20,000 se regresan. Y 10,000 dicen, bueno, pues no, ahí medio temblando, nosotros sí nos quedamos. Y después dice el Señor, no, siguen siendo muchos. Llévalos a las aguas y pruébalos ahí. El que tome el agua en cierta postura, en cierta posición, ese sí, el que lo haga diferente, que se vaya. Y se quedan 300 hombres. Y con 300 hombres, Josué derrota también a Gedeón derrota a los enemigos del Señor. Y luego Barak, un hombre casi desconocido para nosotros. Yo les aseguro que aquí muchos no saben quién es Barak. El cantante, dice el hermano. ¿Quién es Barak, pastor? Bueno, es un héroe de la fe. No es muy famoso para ti, pero es famoso para Dios. Barak es una especie de aliado de Débora y derrotaron también un ejército. Derrotaron un ejército y la Biblia dice que en esta batalla Dios mandó un aguacero para que los carros de sus enemigos se estancaran en el lodo y así los derrotaron. Ve que siempre era la derrota, pero era a la manera de Dios. En el caso de Gedeón les dijo, no es con espada, mira, metan en unos cántaros unas luces y vayan haciendo ruido.
Y acérquense al campamento de ellos y los hombres despiertan y se empiezan a matar entre ellos confundidos, pensando que están reunidos de un gran ejército, cuando solamente son 300 ruidosos que no dejan dormir. Y el caso de Sansón, ¿cuántas veces no hemos hablado mal de Sansón? Un hombre fuerte, pero su fuerza no estaba literalmente en su cabello, dice el autor de Hebreos, que estaba en su fe. Y su cabello era solo un símbolo de que era una persona de fe. Y Jefté, un hombre apresurado que hacía votos a la ligera, Dios lo usó también para derrotar a sus enemigos. Luego dice el autor a David, y bueno, David es, como diría una expresión coloquial aquí, David es otro rollo, ¿no? Ese aparte. Porque David es un héroe en Israel por siglos en este momento en que el autor lo está mencionando. Uno de los juegos favoritos, aquí ya estoy yo obviamente diciendo algo que no está en la Biblia, ¿no? Pero uno de los juegos favoritos de los niños era elegir al más grande y jugar a David y Goliat. O sea, David era famoso, hermano, en Israel. Cualquier niño quería ser como David, o cualquier padre quería ponerle a sus hijos David. Samuel, el último de los jueces, un profeta, el último juez, porque después de él elige a Saúl como el primer rey de Israel. Y ahí terminan estos 6, y luego sigue el autor diciendo, conquistaron reinos. Josué conquistó reinos, 31 reyes tuvo que conquistar para derrotar Canaán, Josué 12:24. Taparon bocas de leones, la referencia es exactamente para Daniel, que milagrosamente Dios lo protege de leones hambrientos. Apagaron fuegos impetuosos, las referencias a los 3 amigos de Daniel que prefirieron ser quemados antes que comprometer su fe y caer en idolatría. Fueron echados en un horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal, y cuando se supone que debieron de haber sido evaporados por el calor, se asoman y ya no son 3, ahora son 4, por la fe. Dios está con ellos. Y por último, hermanos, en nuestro último encabezado, otras hazañas. Otras hazañas. Hebreos 11, 35 al 38. No es el último encabezado, es el penúltimo. Otras hazañas, Hebreos 11, 35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Para terminar de hablar de varias personas, aquí el autor, hermanos, comienza a decir una serie de eventos, pero si tú estás oyendo o leyendo esto, tienes que estar haciendo 2 cosas, leyendo y oyendo, pero al mismo tiempo imaginándote. Porque él no te está dando detalles de todo. Él no te está diciendo, estos por nombre hicieron tal cosa, sino que te da pistas y tú dices, ¿recibieron a sus muertos en resurrección? ¿Hicieron esto? ¿Anduvieron errantes por los desiertos? Entonces tú que conoces la escritura, tienes que estar tu mente vagando por todo el Antiguo Testamento, atando los cabos para saber de quién es que está hablando el autor, y eso al mismo tiempo sirve como una motivación, porque los hace ir a la escritura, tratar de recordar la escritura para ver qué es lo que Dios hizo con ciertas personas que tú crees que esos son a los que se refieren las pistas que el autor te está dando en este momento. Por ejemplo, menciona a mujeres que recibieron sus muertos mediante resurrección, y si tú has leído el Antiguo Testamento, tú dices, ¿quiénes son estas mujeres? Y obviamente la referencia es a aquellas mujeres no hebreas, ¿okay? La viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17, 8 al 23, y la Sulamita, Segunda de Reyes 4, 18 al 37, que Elías y Eliseo les resucitan a sus hijos respectivamente. Ya había entonces resurrección desde el Antiguo Testamento. Y así entonces comienza a mencionar implícitamente a muchas personas, como por ejemplo, ¿qué le viene a la mente a usted cuando habla de aquellos que andaban errantes por los desiertos? Elías. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando dice, por ejemplo, que fueron aserrados? La tradición dice, y los hebreos lo sabían, que Isaías fue aserrado, fue cortado.
en dos partes. Entonces automáticamente ellos piensan en Isaías. La Biblia dice que Zacarías fue apedreado. La tradición enseña que Jeremías fue apedreado también. Entonces comienza a mencionar una serie de hazañas de toda esta gente de fe, y la característica es que sin dar detalles exactos, solo pistas, uno tiene que ir entonces pensando en todas estas personas que prefirieron ser pobres. Y no es que la riqueza sea mala, pero cuando a estas personas les tocó elegir, hermano, entre los deleites del pecado, entre la comodidad del mundo o servir a Dios y dedicar su vida a Dios, ellos prefirieron ser pobres. Por ejemplo, Elías, ¿qué pudo haber dicho para evitar andar errante, hermano? ¿Qué pudo haber dicho? Bueno, Jezabel, ¿sabes qué? Voy a ser el líder de todos los profetas de Baal. Y tranquilo. No, él dice, no, yo prefiero andar errante por los desiertos, cubierto con pieles de animales en mi cuerpo. ¿Se imaginan? No olían muy bien estos hermanos, porque las pieles de los animales no huelen muy bien. Errantes, viviendo en cuevas, con tal de agradar a Dios y no estar en el mundo. Hermano, yo creo que este mensaje a nosotros nos hace un llamado muy importante para que nosotros, hermano, elijamos a Dios siempre por sobre todas las cosas que resultan pecaminosas y que nos alejan de Dios, como los placeres de este mundo, la comodidad, el comprometer nuestra fe, nuestras creencias con ideologías, hermano, que contradicen la palabra de Dios. Y por último, nuestro último encabezado de hoy, dar todo por la salvación. Y es que en esto se resume todo el capítulo 11 de Hebreos. Dar todo por la salvación, Hebreos 11, 39 al 40, hermanos. Hebreos 11, 39 al 40. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí es donde tenemos que poner atención, porque el clímax del pasaje es que el autor está hablando de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque es cierto que algunos no recibieron lo prometido, la tierra prometida, de Moisés para atrás, hasta Abraham, que se les prometió, pero de Josué para adelante entraron a la tierra prometida. Y lo que el autor está diciendo es que esa promesa realmente apuntaba a algo mejor, a algo que sí podemos recibir todos nosotros, porque dice que proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y todo eso se refiere, hermanos, a la fe en el Salvador del mundo, el Salvador prometido por el Señor. Y entonces, en resumen, hermanos, desde Abel, que es el primer hombre que vimos en este capítulo, hasta el último cristiano que alguna vez que exista, hermanos, la salvación es por la fe. Porque esa es la mejor provisión que Dios ha hecho para el mundo. No estaba en sí en una tierra física de Canaán, sino en el Salvador del mundo, que es el verdadero reposo de nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que ha hecho el autor entonces aquí, hermanos? Para terminar ya en este capítulo 11. El autor de Hebreos lo que ha hecho es traer a la memoria de estos hebreos a los que se está dirigiendo todas las hazañas que por la fe lograron estas personas, infundiéndoles entonces así valor a los lectores o a los oyentes de este sermón. Y ese es el efecto, hermanos, que debe de producir en nosotros cuando estemos pasando por una prueba difícil en nuestra vida. Debemos de traer a memoria que por la fe estas personas lograron grandes hazañas, hermano, no porque eran personas extraordinarias, sino porque tenían a un Dios extraordinario, y entonces nos debe motivar para seguir creyendo en nuestro Señor en medio de cualquier circunstancia. Porque nuestro cristianismo, hermano, no es temporal, es o somos o no somos. Vamos a orar. Amén. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.